Trae cuaderno y lapicera que Pao Rosales nos comparte sus conocimientos sobre medio ambiente y salud. Arrancamos el quinto y último bloque de Laberinto de Voces. Afortunadamente tenemos la presencia de Pao Rosales en esta mesa, no solo su voz, sino su presencia física. Así que en eso está bueno para poder conversar un poquito más, intercambiar. Dijimos medio ambiente y salud, y en particular algo anunciamos de lo que traías, que era enfermedades y salud, ¿no? El título, ¿no? No queremos quemar ahí todo el armado y toda los cañones que planteaste para el día de hoy. Pero contanos un poquito qué trajiste, con qué nos vas a sorprender hoy, bueno, Pao. O a la oyentada, en realidad. O algo de lo que estamos acá sabemos. Muy bien, muy bien. Buenas a todos. Me alegra mucho estar acá como siempre. Bueno, muy conectado el programa de hoy. Yo venía escuchando la columna de la entrevista al padre Paco. Y de alguna manera se conecta mucho con la pregunta inicial que yo quería hacerles, que es si alguna vez se preguntaron por qué personas que viven en un mismo lugar, en un mismo barrio, en una misma ciudad, algunas se enferman más que otras. En realidad es duro el dato, pero lo que nos dicen los números y la realidad es que la expectativa de vida puede variar mucho, aún en un mismo barrio, dependiendo de cómo vivimos, cómo nos desarrollamos y cómo crecemos. Este dato tan fuerte se ve reflejado en que podemos empezar a pensar que la salud no está solamente vinculada a nuestro organismo y al cómo funciona nuestro organismo biológicamente, sino sobre todo a las condiciones de vida. Cómo se manifiesta la salud en las personas que no tienen el mismo acceso a una vivienda digna, al agua potable, a una alimentación variada, a la educación, a los niños en relación con los espacios de juego y esparcimiento, a crecer con derechos, ¿no? Y en este sentido los datos son muy duros porque en realidad empezamos a notar cuando estudiamos a las enfermedades que llamamos de la pobreza que están muy vinculadas sus causas con las condiciones de vida, a las que llamamos determinantes sociales. Entonces hoy nosotros vamos a hablar particularmente de dos casos muy puntuales que se vienen estudiando en profundidad en nuestro país, que son dos enfermedades de mucha data y que empezaron a crecer con mucho más ímpetu progresivamente y en este último tiempo todavía más por las condiciones de vida. Una de ellas es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se transmite a través del aire, causada por una bacteria. Su causa es biológica, pero el paradigma o la paradoja es que esa enfermedad se ve acrecentada aún cuando es una enfermedad prevenible a través de la vacuna, por ejemplo, en este caso BCG, que en nuestro país está por calendario de vacunación, que es gratuito, al que pueden acceder todas las personas. Entonces podríamos preguntarnos por qué las personas no acceden si tenemos esa posibilidad. Perdón, Pau, ¿estuvo erradicada en un momento? ¿La tuberculosis no llegó? En realidad, erradicada totalmente no estuvo, pero los niveles fueron muy bajos en el último tiempo. Hace tiempo. ¿Podés precisar sí, en qué tiempo? Aproximadamente hace 20 años teníamos un nivel, digamos, en que se había estabilizado la cantidad de casos. Progresivamente ese nivel fue aumentando en niveles controlables, porque puede ser tratada efectivamente si es, porque además de prevenible es curable, si es tratada a tiempo y adecuadamente. Pero en el último tiempo, en particular en este año, se muestra una suba del 38% de los casos en relación con la media de los últimos 5 años. Un montón. Un montón. Y en el último año en particular, del 2024 al 2025, el 11%, lo cual es un número muy preocupante. De hecho, también surgió un estudio particular en las cárceles de nuestro país, donde estos números se duplican por el hacinamiento y las condiciones que se dan particularmente en esos espacios, ¿no? Entonces, frente a esta pregunta de por qué se da más en este último tiempo, si tenemos las condiciones para poder garantizarlas, las respuestas son sumamente sencillas de analizar. Tiene que ver con las condiciones de vida de base, ¿no? El hacinamiento, el poco espacio, un poco lo que nos pasaba en la pandemia, pero además con no conocer ciertos hábitos y prácticas saludables y
y como por ejemplo acceder a la vacuna, y por otro lado los controles de salud periódicos que en general las personas que sí tenemos acceso asumimos que todas las personas hacen y que no es efectivamente lo que ocurre. Algo similar pasa con la diabetes de tipo 2, que es una enfermedad que está vinculada no a cuestiones biológicas o genéticas, sino a hábitos alimentarios inadecuados, como por ejemplo no tener acceso a comidas variadas y comer siempre una dieta vinculada a alimentos que son hipercalóricos o ricos en grasas, pero bajos en nutrientes esenciales. Porque son más económicos. Porque son más económicos. Entonces es una enfermedad ligada a la obesidad o al sobrepeso y que en general en las condiciones de pobreza se dan índices muy, muy altos. Como población argentina, el 14% de los adultos argentinos estaría diagnosticado con diabetes de tipo 2, pero la mitad todavía no lo sabe. Y eso tiene que ver con la falta de acceso a los controles periódicos de salud, que en las condiciones más indignas son todavía mucho más notorios, ¿no? Ahora, podríamos preguntarnos de qué dependen estas condiciones de vida. No son casuales ni tampoco decisiones en las que estemos convencidos de querer vivir así. Estas condiciones de vida dependen de la inversión de un Estado que decida tener políticas no solamente de resolución de problemas vinculados con la salud, sino de cuestiones más estructurales, de poder brindar a la población una educación que garantice el acceso a la información que le permita tomar mejores decisiones, una educación que garantice la posibilidad de saber qué alimentos, aún cuando yo no tengo la posibilidad de consumirlos todos, pueden ser económicos y me permite tomar una mejor decisión. Un modelo de país en el que las prioridades no dejen afuera a una enorme cantidad de la población. Si nosotros pensamos esto en el último periodo de tiempo, sabemos que no es muy alentador nuestro panorama, ¿no? El año pasado el presupuesto del PBI destinado a ciencia y tecnología fue del 0,26%, incumpliendo una ley que dice que el destino del presupuesto a ciencia y tecnología tiene que ir creciendo hasta llegar al 1% por lo menos y ser sostenido porque es un área estratégica que no solamente va a permitir tomar decisiones de ciencia y tecnología, sino que afecta a los demás pilares sociales, a los aspectos económicos, a los aspectos de seguridad, etcétera, etcétera. O si pensamos en el CONICET, que en el último tiempo está paralizado respecto de la cantidad de investigadores que ingresa, bueno, es bastante desalentador. Sin embargo, como siempre, está bueno pensar que también hay algunas luces ahí de esperanza que se encienden, ¿no? Y no casualmente esas luces tienen que ver con cómo se organizan las comunidades, como contaba hace un ratito el padre Paco. Así como él, hay distintas organizaciones sociales, en particular yo les quiero contar brevemente sobre una mujer que se llama Tamara Noga, que es una vecina referente de salud de la Villa 2124 en Barracas, que estudia medicina y decide poner al servicio de su comunidad barrial sus conocimientos, no solo en función de orientar respecto de decisiones de la medicina hegemónica, como por ejemplo cuándo hay que ir al médico y por qué, sino a partir de cuidar y promover ciertos saberes que son fundamentales y que forman parte del patrimonio y la cultura que hace tomar mejores decisiones anticipándonos, ¿no? Promoviendo la salud y no buscando resolver problemas de enfermedad. Esto es lo que nosotros llamamos poder situar a una comunidad en una reflexión que no asume a la salud solo como una condición propia, sino colectiva. Y ahí un poco para cerrar la idea, les traía esta frase de Ramón Carrillo, que en aquel momento decía: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Un poco es esa la idea de la que viene hablar, pensar en la salud como un resultado, producto de las determinantes sociales y no solo de la biología. Hay muchas cosas que la biología no puede explicar. Perdón, Sí. me quedó esta duda.
Porque yo tenía entendido que la diabetes era como hereditaria. ¿No es así? Esa es la diabetes de tipo 1, Uno. que es, en general, son la solución o el tratamiento para estas personas que tienen un gen defectuoso y que tiene que ver con que no pueden naturalmente producir insulina. El problema del páncreas. Claro, es así. Es como un congénito. Exactamente, hay un gen, una mutación que provoca esta condición y en general son personas insulinodependientes. La diabetes de tipo 2 se puede tratar de otra manera y puede hasta revertirse siempre y cuando se modifiquen los hábitos que generan las causas, lo cual La alimentación, por ejemplo, es el muy ejercicio. difícil. ejercicio. Exactamente, la alimentación, el ejercicio, el descanso, que todo es como un círculo complejo y un ciclo que se vuelve vicioso, ¿no? Porque si yo no tengo salud, no puedo dormir bien, no puedo trabajar y al mismo tiempo eso genera un estrés que no me permite otra vez hacer todo lo demás, ¿no? Y lo que no fumamos, comemos. Claro, exactamente. Me quedé con Carrillo, que fue perseguido por el tipo tenía una visión sanitarista desde el inicio y es el mismo que él propone al Estado sanitarista. Exactamente, y no solo desde una perspectiva, o sea, lo maravilloso de su propuesta es salirse del modelo médico hegemónico para pensar, che, el problema no es la biología. Sí, el la consultorio. biología está en relación con todo esto otro, que si nosotros lo pensamos hoy, tiene que ver con la geografía, con el territorio, con la posibilidad de acceso, con los modelos de país, y que está muy lejos solo de resolverse a partir de la biología, ¿no? Fue como muy grosso, sigue siendo un norte. Eso es increíble, que el modelo sanitarista de Ramón Carrillo, incluso los textuales, digamos, siguen teniendo efecto y sentido al día de hoy. Pasaron 80 años. Y incluso seguirá. seguimos dependiendo de la estatalidad o el estado sanitarista. Los modelos que conocemos de hospitales están originados ahí en la década del 40, del 50. Total. Yo te escuchaba y pensaba que en realidad uno dice el sujeto Estado, ¿no? El Estado. Yo ahí como que estoy como un poco peleado, porque en realidad son personas de carne y hueso los que toman las decisiones. Ni hablar. Entonces ahí qué interesante la experiencia comunitaria y al mismo tiempo las personas que están tomando decisiones en el Ministerio de Salud, ¿no? O de Ciencia y Tecnología respecto a estos temas. Ni hablar. Yo creo que me parece que ahí deberíamos apuntar, ¿no? Antes, al inicio del programa del día de hoy hablamos sobre los problemas que tenemos como país, ¿no? Y que a veces nos desconocemos por momentos que tenemos una institucionalidad democrática, hay una democracia donde se eligió gente, donde hay gente que está cumpliendo tareas. Totalmente de acuerdo, Seba, pero ahí hay cuestiones que desarmar primero, ¿no? Digo, para una persona que no tiene acceso a todas estas condiciones, que hoy las estamos pensando en función de la salud, pero que las podríamos pensar en función de cualquier otro problema, ¿no? Siempre es mucho más probable que puedan pensar en función de su situación y de todo aquello que le genera su situación personal que en comunidad. Por eso es tan importante la función de personas como el padre Paco, de Tamara, que yo les contaba, que pueden quebrar un poco ese orden de decir, bueno, además de lo que nos pasa a nosotros, hay decisiones que si tomamos en conjunto y pensando en este conjunto de personas, pueden posicionarnos a todos en un lugar mejor. Eso depende de la educación. Entonces decimos, si las personas, como decía el padre Paco, los pibes dejan la escuela secundaria porque tienen que salir a hacer cosas o porque se ven atravesados por un contexto de alguna adicción o lo que fuere, ese acceso a la educación no está garantizado, aun cuando haya una escuela cercana. Entonces hay un montón de situaciones en las que podemos pensar solo si tenemos los recursos que nos permitan decir, bueno, yo sé esto y con esto que sé puedo hacer algo. Por eso para mí la educación sigue siendo como una posibilidad de acción, no te digo de transformación general, pero sí ves que cuando alguien se apropia de un saber y se lo apropia en términos de poder usarlo después,
pasan cosas en cualquier instancia, ¿no? Y eso también es una decisión de nuestros representantes. Pero ¿cómo haces para decirle a una persona que no puede comer todos los días que no vote por eso? Y sí vote por la educación a la que no pueden acceder sus hijos. Es todo un trabajo que tiene mucho que ver con lo que vos le preguntabas respecto de los lazos sociales, ¿no? De pensarnos como un todo, hay que volver a construir. Creo que eso es parte del diagnóstico que tenemos que hacer, porque si no entendemos que algunos pretenden romper la sociedad como tal, ¿no? Y que no haya lazo entre las personas, no entendemos la gravedad del problema. Yo creo que hay algo con la educación vinculado con eso. O sea, seguro. Del docente, del aula, del compartir, que no es solamente conocimiento, además de que es el elemento principal, sino tiene que ver con ser parte de algo común, porque si ya perdemos eso, y bueno, que tenga tuberculosis, que tenga diabetes, total no es mi problema. Totalmente. Y estamos bueno, un poco en esa claro, igual, ¿no? Estamos un poco en esa. Yo me sí. quedé un poco más con el tema de los recursos, que hoy haya en la ciudad de Buenos Aires, que haya gente que no tiene acceso al agua, y lo linkeo con el tema de si privatizan AISA, esa gente tampoco la va. Si le cortan el agua y yo tengo un pasado villero, entonces hoy, que tendría que hacer terapia, lo sé, yo veo que sale el agua de la canilla y entra al desagüe y no tocó nada, yo digo, esa agua está siendo desperdiciada. Y me acuerdo, yo tenía que caminar 150 metros a buscar agua, y esa agua cocinar, bañar, y que no haya acceso al agua hoy también trae problemas de salud. Absolutamente, un poco. Porque de higiene, sobre Ni todo, hablar. ¿no? Un poco lo hablábamos en la columna anterior, ¿no? No solamente el agua como el agua potable como un recurso que garantizan en algunos casos los estados, sino además la posibilidad de pensar que para poder cuidar el agua, que es un recurso que si te llega porque estás en un barrio en el que están las redes de agua corriente, podés acceder a eso que se distribuye, pero además cuidarlo también depende de conocer, porque vos podés recibir agua potable, pero si no limpias los tanques, tampoco tenés la posibilidad de acceder al agua que necesitas como la necesitas. Entonces todo recae sobre lo mismo. Si no tenemos acceso al conocimiento, no tenemos el poder real de tomar decisiones ni propias ni en comunidad. Y ahí es como que reflota la función para mí muy importante de la escuela, de docentes, y ya no te diría que solo dependen de las decisiones de políticas educativas, sino también de las decisiones que podamos tomar, así como Tamara, como el padre Paco, organizando comunidades, organizándonos como docentes, ¿no? Y claro, pensando qué decisiones tomar, porque no dejamos de ser quienes toman decisiones, somos profesionales de la educación y tomamos decisiones en nuestras aulas que son patrimonio de nuestra profesión. Totalmente. Siento que eso está muy vinculado con la respuesta comunitaria a los problemas, pero cuando antes decía, no nos olvidemos que hay gente tomando decisiones en los ministerios, Sí. en la secretaría, no era para lavarme la mano, No. sino que digo, si no pensamos como nación, como país, las respuestas a los problemas, entonces va a ser la fragmentación absoluta de No, y aparte de todo. porque el mensaje desde arriba no es comunitario, es justamente... es Sálvese quien pueda. Sí. vos, Y además esa yo y gente nadie más. es elegida para un propósito. Pues no te van a elegir, te ponen en el CONICET, un tipo que... Claro, te imaginás. No, este Gallego Álvarez, el está al Claro. mando de la política Sí, ¿no? universitaria. Y el otro que clona cosas que está al frente del El CONICET, ¿viste? No. Sí, sí, sí. Pero lo ponen a propósito, Sí, digamos. tiene que ver está relacionado con las políticas Claro, de este gobierno, con la es forma. eso. Sí, bueno, Sí, no sí, sé. sí, no, Es se nos abre. deprimente. No, la charla se nos abre un montón porque creo que tiene mucho que ver incluso con lo informativo, con lo comunicacional. Si cada uno se informa lo que cree y va a buscar a YouTube lo que él cree, vamos armando una sociedad en donde estamos cada uno en su Un poco burbuja. alienada. Claro. Entonces, Y esto ¿cómo que vos tratamos un decís- tema que tiene jerarquía y al mismo tiempo puede una respuesta comunitaria, que es la que tal vez hacemos mucho de lo que estamos acá o todos? Ni hablar. Pero yo me quedo con esta idea que vos traes para pensar respecto de la diferencia entre las decisiones que se toman a nivel Estado y las decisiones que podemos tomar. Y algo que siempre dice Pau, que es
que nos tocó muchas veces vivir en el lugar de la resistencia, ¿no? Y que a veces nos acompañan más los contextos y a veces no nos acompañan en nada, pero la realidad es que si nosotros solamente aspiramos a que el Estado pueda construirse en función de las decisiones de arriba hacia abajo, creo que nos va a resultar mucho más difícil ser resistencia en este momento que si lo pensamos como una fuerza que también se puede ir haciendo lugares, porque el Estado para mí también tiene que ver con las responsabilidades nuestras, Creo ¿no? que ese es parte del problema que tenemos. Digamos o sea, que está la botonera y hay que llegar a un lugar para Tal resolver cual. las cosas. Me parece que tiene que ver con esto como, Sí, también como igual construcción. el contexto de sentirnos un poco desamparados por aquellos que tienen más guía, más poder, más capacidad de concentrar mayorías. Ujú. Entonces también nos hace sentir un poco solos, solas a la hora de llevar estas acciones, ¿no? Como Total. que es todo suma, pero es como un granito de arena que parece como que está solito, ¿no? El padre Paco. Ínfimo. Claro. Y en Pero que a realidad, su vez transforma esa Absolutamente, realidad, ¿no? Y absolutamente. que contagia y que te vas enterando de otra De- red y de otra red y vos decís, no casualmente es en los lugares en los que menos posibilidades hay, donde alguna persona que tiene conocimientos, que tiene la intención, que tiene el compromiso, logra generar ciertas redes que arman posibilidades de acción. Y resulta ahí efectivo. Entonces uno se pregunta por qué nos cuesta tanto generar esas mismas organizaciones y esa misma comunidad, por ejemplo, en una red de escuelas, ¿no? Nosotros como docentes trabajamos en distintas escuelas y sin embargo no tendemos tantas redes como para poder potenciar una acción compartida. Y algo pasa ahí, porque sí pueden en un lugar una persona llevar toda esa voluntad y generar una red tan potente para esa comunidad que se vuelve efectiva en acciones concretas, como yo les contaba también en Moreno, donde hacemos ciertas investigaciones, que también pasa lo mismo. Es un patrón que se repite. Bueno, algo tenemos que Es que aprender. ¿cuáles son los objetivos comunes? ¿no? Exacto. Creo que es parte de Yo esa pensaba instancia eso. intermedia entre la decisión y las pequeñas y grandes decisiones que tienen que ver con el hacer. Totalmente. Y con las Concreto. urgencias, Eso. porque si ¿Y vos por dónde empezamos? porque vos Claro. tenés urgencias y ya queda de Claro. lado esto de qué pienso yo y qué piensa el otro, porque en realidad Totalmente. tenemos que todos curarnos, todos comer, todos, ¿no? Ni hablar. Entonces es como, no es más fácil, pero digo conceptualmente es más Sí, hay sencillo una pensarlo, meta compartida. cómo me aglutino ahí. Si vos pensás en otros colectivos que tienen las necesidades básicas cubiertas, por ejemplo, y ahí empiezan otros roces que hace más difícil esto de la red, no entre escuelas, entre una escuela. Y sí, Entre la- totalmente, la- ni hablar. Es Total. así. Yo creo que somos hijos de la práctica. En un momento como nos terminamos comiendo con la práctica o con resolver urgencias, Sí, problemas y también re. cansancio, cosas, Ni problemas hablar. de casa, ¿no? Humanas. De nuestra vida. Pero miren lo chiquito y lo grande que toda conversación, porque se cruzan distintos niveles, tienen distintas jerarquías, distintas respuestas. Pero está bueno para mal. pensarlo, ¿no? Pero algo pequeño, si no discutís lo grande, no terminás de ordenar, porque Total. nadie va a venir acá a resolver, no va a haber un Estado que venga a resolver. En este momento no. No, Cada vez menos. va a recortar. Sí, sí. Claro. Frente a estos problemas yo no sé quién se va a hacer cargo de los problemas, ¿no? Bueno, usted es el que va a estar ahí, va a estar clonando pavada, porque va a tener que resolver un montón de problemas, Ni según lo que hablar. venimos conversando. Bueno, Pavo, buenísimo lo que nos Bueno, trajiste. gracias por venir. Gracias a ustedes por el Y espacio. quedó muy enganchado con el programa, eso también le da otra fuerza a la voz y al planteo. Así que gracias ahí también por engancharlo.